Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de libros y bibliotecas. Hoy tenemos una conversación especial en un formato distinto. Le he pedido a un gran amigo que venga a ayudarme también a entrevistar a un personaje que sin duda es alguien que para el mundo de la literatura, diría yo, se está volviendo en un fenómeno, en un tema de conversación en muchas salas de clase y también en muchos espacios donde se hace poesía, creación literaria. Estamos hablando de Oweimar Ríos, que es un actor colombiano que interpreta el rol principal de la película Un poeta, que está en la plataforma de HBO. Ya lo anunciamos para que quienes no la hayan visto concurran ahí, la busquen y puedan disfrutar una gran obra que va a traer una, diría yo, acompañada de una conversación súper potente como la que vamos a tener esta jornada aquí en Libros y Bibliotecas. Voy a invitar, por tanto, a que pase a mi cómplice, Marcelo Segura, un profesor también que tiene una larga trayectoria y que yo diría, para caracterizarlo de mejor manera, para sintetizar lo que ha hecho en los últimos tiempos, ha sido uno de los actores importantes en materia de recuperar la educación pública en el regreso de la democracia y porque ha estado en la discusión de distintas materias en esa naturaleza, pero además ha sido partícipe de cargos más bien de dirección en el territorio, en fin. Y así que es una persona que está con las pilas muy puestas en lo que está ocurriendo en las salas de clase y lo que pasa en el mundo de la educación en general. Así que voy a invitar a mis invitados Marcelo Segura y Oweimar Ríos. Ahí estamos, ¿cómo están? Muy Hola, buenas Waldo. tardes, bienvenidos. Gracias, Waldo. Voy a clarificar que tenemos una conexión, Marcelo Héctor Segura, porque dice Héctor Segura ahí. Marcelo está en Santiago, entiendo. Santiago. Y Weimar, ¿en qué parte de Colombia estás tú? Un saludo muy especial para todos. Estoy aquí en el municipio del Carmen de Ioral, en Antioquia, Colombia. Muy bien, pues. Oye, Marcelo, ¿te parece que comencemos a conversar con Weimar? Dale con la primera pregunta. Bueno, para las personas que nos están viendo, primero agradecer a Weimar, que no voy a contar aquí cómo lo contactamos, pero tuvo una disposición enorme para decir, ok, vamos, démosle nomás, conversemos con Chile. Weimar, al igual que Waldo y yo, es profesor, pero hoy día está, como decía Waldo, en la discusión de mucha gente que le gusta la literatura y el cine, y es protagonista de la película Un poeta, donde también trabaja Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Humberto Restrepo. Ha sido nominada y premiada en varios festivales, en Cannes y en San Sebastián. Tuvo premios muy importantes. Lo primero que yo quería que entráramos a conversar, Weimar, ¿cuál es tu conocimiento de Chile? Ya que estás hablando con dos chilenos, porque nosotros de Colombia, te voy a decir, Weimar, por lo menos los de la generación de Waldo y yo, nacimos con la cumbia y cuando estemos parando las chalas, cuando estemos muriendo, vamos a morir escuchando cumbia. ¿Cuál es tu conocimiento de Chile, cine, literatura, fútbol, no sé? ¿Qué es lo que de dónde te agarras para hablar de mi país, de nuestro país? No, Chile, de alguna manera, es un país bien interesante. A mí me ha gustado el fútbol en un momento determinado de la vida. Entonces, he sido seguidor de algunos de los futbolistas, etcétera, pero también, digamos que con un cuestionamiento mucho con relación a cómo se maneja la educación justamente en este país, que de alguna manera entiendo que la educación en Chile es una educación
digamos, oficial, pero hay varias versiones. Me gustaría saber mucho y además también lo admiro mucho por los procesos de investigación que llevan a cabo en distintos aspectos del conocimiento. Weimar, y en esta cosa del fútbol, ¿cómo es? ¿Quiénes se te vienen a la mente? ¿Qué jugadores te gustan? Ya que estamos en etapa No, mundialera. no, en este momento, en cuestiones del mundial, hermano, estamos un poquito alejados. Un poco decepcionados con la selección Colombia, debido pues a que nuestra gran figura, por ejemplo, ni siquiera tiene ritmo de competencia, no ha jugado, pero bueno, ahí vamos de todas maneras entreteniéndonos con este mundial y de alguna manera pues como tratando de aislarnos un poco de otras realidades que están ahí, de las cuales no nos podemos aislar del todo porque ahí están presentes justamente ahora en este momento tan coyuntural en Colombia, pero nos sirve ahí como para entretenernos mientras vamos tomando las decisiones y esperando a ver qué rumbo coge este país. Que mañana tienen elecciones, Waldo, Colombia. Está muy apretado. Está muy Muy apretado. apretado. Sí. Y digamos que el estado de ánimo en este momento del pueblo como tal es como un estado de incertidumbre, como un estado de cuestionamiento en lo que irá a pasar, como una duda, pero también se siente un triunfalismo por parte de algunas personas que tienen una tendencia política. Entonces la cosa está como un poco rara, por decirlo de alguna manera, y tensa. Ojalá, Weimar, que para la paz de Colombia, para la cultura de Colombia, para la hermandad de ese hermoso pueblo, lo que suceda mañana sea lo mejor. Entremos a la película, Waldo, ¿te parece? Sí, eso sí me parece. Oye, Weimar, tú no eres un actor de formación, digamos. Eso es lo que sabemos. Pero me imagino que siendo un agente educativo, siendo, digamos, un gestor cultural, ¿alguna vez te tocó también ir a las tablas y representar un papel antes de la película? Y creo que, porque, ¿qué pasó cuando te propusieron un papel de este tipo? ¿Cómo llegaste a interpretar el rol protagónico en una película tan potente y que al final de la conversación creo yo que nos vamos a dar cuenta que también el personaje se parece harto a ti, ¿o no? Que de manera consciente nunca había actuado, pero como ustedes bien lo plantean o como usted lo dice, de alguna manera en el aula de clase nosotros somos como una especie de comediantes, por lo menos en mi caso, pero no, nunca pisé las tablas antes de la película y llego a la misma por casualidades de la vida, diría yo, el azar tal vez, y es que un amigo de Simón, que es sobrino de mi esposa, tuvo la oportunidad de leer el primer guión de Simón y entonces mientras leía el guión me veía a mí en ese papel. Él me dice, uy, yo leía eso y yo lo veía a usted ahí. Entonces se tomó el atrevimiento de decirle a Simón, Simón, yo le tengo su poeta. Y Simón, pues, dijo, hermano, pues dígale al hombre que si está interesado que presente el casting. Y eso fue lo que hicimos, presentamos un casting, me convencieron aquí porque yo que me iba a imaginar que iba a ganar esa cuestión y entonces pasó más de 1 año y 4 meses, no me volvieron a llamar, ya se me había olvidado, pensé que habían elegido a otro y justamente después de ese tiempo me vuelven a llamar para un casting, un segundo casting con libreto y bueno, fueron a la casa porque yo estaba incapacitado, me hicieron el casting y a los 2 días me dijeron que quedaba en la película y así llegué a la misma. Muy expedito todo al final, la verdad es como se da. Yo tengo un amigo que me diría algo así como que se alinearon los astros. Eso dice, me han dicho también esa cuestión que todo estaba, ¿cómo es que dicen ellos? Confabulándose y no sé qué. Pero bueno, yo creo que es más cuestión como del azar también. Oye, pero una pregunta antes, Marcelo. Weimar, y cuando tú viste el libreto, ya te pusiste en el papel, en el rol, sabiendo cómo es el ambiente de la gestión cultural en comunidades, la vinculación con los colegios, ¿tuviste también algo que aportar en eso? ¿Cambiaste algunos diálogos? ¿Le pusiste un énfasis distinto?
Sí, lo que pasa es que Simón tiene un estilo, no sé cómo se trabajará en el cine realmente porque es mi primera experiencia, pero el estilo de él es que él no entrega directamente el guión cuando empezamos a trabajar. Es más, antes del rodaje nosotros tuvimos 2 meses previos de ensayo y en esos 2 meses previos no nos entregó el guión definitivo de una, sino que en el primer mes lo que hacíamos era ir a ensayar, pero simplemente nos daban digamos, los papelitos para los discursos específicos de una escena. Entonces íbamos a ensayar 3 escenas o 4, entonces nos entregaban lo correspondiente a esas escenas y no más. En ese momento, Simón sí nos decía, bueno, aquí está el guión, ustedes deben decir eso, no me pierdan el fondo de lo que se dice ahí, pero si consideran que pueden aportar algo donde no se pierda el fondo, díganlo como quiera, el pedacito que le toque, el discurso. Y en esa medida sí aportamos muchas cosas y él estaba ahí presente e inteligentemente lo que hacíamos que a él le gustaba lo apuntaba y eso quedó en el guión definitivo. Y ya en el guión definitivo, que nos lo entregó 25 días antes del rodaje, ya estaban esos aportes que habíamos dado en los ensayos, pero a partir de ahí ya sí no se podía cambiar absolutamente nada, ya todo debía ser al pie de la letra. Entonces sí, le aportamos, por ejemplo, cuando le preguntan por el problema del alcohol a Oscar, y Oscar en el guión decía otra cosa, pero yo, pues sí, que él estaba mal y tal, pero entonces yo le digo relativamente mal, ese relativo lo puso ahí, o cuando hablábamos con Yurladi en los primeros ensayos, que ahí decía, entonces yo le decía, usted vive en una profunda tristeza, entonces el hombre ponía esas cosas ahí. Lo de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, cuando ella dice que la profe le está enseñando y le enseña a esta poeta argentina, entonces yo cuando estoy en el aula, eso yo creo que también es actuar, o cuando estaba, porque ya soy un nuevo pensionado, cuando estaba en el aula y nos presentábamos al inicio de año y alguna niña se llamaba Alejandra, pues yo lo decía siempre, Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Y algunas otras 2 o 3 cositas que quedaron ya en el guión definitivo, pero ya cuando nos entregó el guión ya no había la posibilidad de cambiar nada. Oye, Weimar, entretenido. Cuando a mí me pasó una cosa bien interesante con la película, porque yo creo que Waldo capaz que tenga el mismo defecto que yo, ojalá que no. Cuando va a ver una película, yo por lo menos siempre leo la crítica antes. Entonces busco y después veo la película. En el caso justamente de esta película, de Un poeta, no leí nada. Y creo que fue acertadísimo porque me tiré completamente desnudo a ver la película y creo que fue muy positivo. Y una de las cosas que me pasó es que cuando te vi actuar, dije yo, ¿y este tipo cómo pone esa cara? ¿Cómo mira de esa manera? Entonces decía, ¿qué actorazo que es este gallo? Decía. Después me metí y dije, no es actor, es un profe igual que yo. Entonces fue súper eso, un descubrimiento muy hermoso. Te quería preguntar, porque después sí empecé a leer las críticas, y mucha crítica habla de que es un poeta en decadencia es para abajo. Sin embargo, a mí también me gusta la literatura, igual que Waldo, este es un podcast que tiene Waldo sobre libros y sobre biblioteca. Sin embargo, uno que le gusta la poesía ve que el poeta está más activo que un volcán, o sea, en decadencia nada. Entonces, ¿qué sientes tú? ¿Es el poeta está en decadencia o está viviendo la poesía como full? Creo que es como ambas cosas. Por un lado vive la poesía, ama la poesía, siente la misma, la encuentra en todas partes, pero también Oscar está en cierta decadencia en el sentido de que ya como que desconfía de su escritura. De hecho, cuando los amigos de la casa de poesía le dicen, usted no está escribiendo otro libro, pues vamos a darle a ese, él se hace como el bobo y cambia de tema porque realmente no confía en lo que está escribiendo, que ya es muy poco. Yo creo que por eso es que en medio de esa decadencia en donde es como la decadencia de, digámoslo así, de no proyectar aquello que está escribiendo, de no poder publicar, de tener inseguridad, de tener miedo con su obra, y ahí es donde descubre justamente a Yurladi que le da como un aire distinto a él para no caer del todo y poder seguir vigente con su poesía. Sí, ¿y qué pasa con esta? Porque las coincidencias son muy grandes. En el relato busca también él tiene problemas con su hija adolescente
Eh, y esta es una niña viene de un mundo muy vulnerable, digamos, de un espacio, porque en las escuelas públicas, digamos, en todas partes, también habrá mucha diversidad, pero en general van personas que tienen más dificultades que otras en términos económicos. Entonces, hay una búsqueda de un reencuentro con su hija a través de este otro personaje, de esta otra adolescente. Y ahí uno que ya a esta altura ha visto tantas cosas, me refiero a que en el ambiente en que está la educación hoy día, esa relación entre profesor y alumna, yo cuando la vi compleja. Dije, aquí algo no va a terminar bien en esto. Algo se le va a poner complejo a Oscar. Y de hecho, claro. Se le va a enredar la cosa. Y la cosa sí se fue enredando y lo que ustedes plantean, amigo, claro, no solamente de alguna manera como la salvación en términos de la poesía con Yurladi, sino que también es como esa presencia que le hace recordar y valorar más a su hija. Es una cosa increíble. Y ya con esa relación entre maestro o profesor y estudiante, cuando las cosas ya, cuando el profesor ya visita la casa de su estudiante, ya la cosa como que no empieza a funcionar y se imagina uno que va a terminar mal la cosa. Y de hecho terminó mal ahí en la historia porque de todas maneras es una lástima la borrachera de la niña y todo eso que sucedió. No contemos más. Pero tienes razón, Waldo, porque cuando a ti te vemos en esa parte de la peli, para no contar a los que no han visto la peli que está en HBO, no nos va a poner ni un peso HBO para esta conversación, pero igual vamos a la peli. Pero cuando empieza a pasar eso, yo que soy profe, Waldo que es profe seguramente le pasó lo mismo, a mí me empezó a correr algo helado aquí, dije yo, esta cuestión. En esa fiesta que parece emocionante al inicio y se empieza a oscurecer. Lo decimos porque es la realidad de los profesores y de los maestros en todas partes hoy día. Claro. Sí, es una realidad y de alguna forma se llega a estas preguntas en el sentido de si el profesor debe ser amigo o no, por ejemplo, de los estudiantes. Claro. Solamente plantear eso. Las dos posturas me parecen respetables, pero tendríamos que entender para el profesor en este caso qué sería entablar una verdadera relación de amistad. Entonces es muy teso y los casos que hemos visto en Latinoamérica frente a ese tipo de relaciones. Oye, Uweimar, no vamos a seguir spoileando la película, pero no voy a contar lo que sucede, pero hay una escena en un baño que después yo leí que en Colombia fue censurada, ¿es cierto? Sí fue censurada porque el hecho de que hubiese aparecido esa escena significaría que en los cines comerciales tendrían que haber puesto clasificación 18 años y la producción no quería eso porque quería también abarcar al público juvenil. Ok, entendí. Oye, Uweimar, también tú has estado relacionado con el ambiente de los poetas, de la relación entre los poetas. Y en la película se ve y se refleja algo que es que todos los que conocemos amigos o tenemos amigos poetas y hay poetas entre ellos que son amigos, es una relación brutal. O sea, aparece como muy, muy distante, muy cuidada en algún momento, pero cuando pierden los estribos, cuando en el fondo son y sacan, no conocen ni a su madre, digamos. Los poetas más amigos y más allegados se convierten en los más profundos enemigos en un momento determinado. Pero sí, he vivido en el ambiente de muchos poetas. Nada más ayer visitábamos a un poeta de la región llamado Jairo Carrasquilla Tobón, y a propósito de poesías, me gustaría compartir un poema de este autor a propósito de este programa. Se llama Por si acaso. En el fondo, tengo miedo de verte, y yo que soy tan impulsivo, te abrace, te bese y te diga una posible verdad. En el fondo, tengo miedo de que lo tomes en serio. No quiero habitar tu cárcel.
en el fondo tengo miedo de que me creas bueno, me ames y empieces a perturbar con frases de amor mi silencio. Y con relación a esa relación, mucha gente ha comparado, digámoslo así, la película y sobre todo algunas circunstancias que suceden en la misma, por ejemplo, con el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Entonces hacen unos paralelos y bueno, pero ahí en la película de alguna manera se muestra mucho parte de la realidad y de algunos amigos de ustedes, poetas tristes, melancólicos y sufridores que tienen que tener todas esas características para poder escribir. Bueno, en Chile, que tenemos 2 premios Nobel, bueno, la película también habla de García Márquez al inicio, cuando... Que García Márquez ese es un tipo que andaba buscando reconocimiento. Claro. Esa parte es muy buena. Y en Chile, con lo que decía Waldo, la pelea entre Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, que es otro gran poeta, poco conocido internacionalmente, pero un gran poeta chileno, eran peleas, como dice Waldo, brutales. O sea, yo creo que hasta los combos pueden haber corrido, a boxeo. ¿Cómo sería? Volviendo un poquito al tema docente, Uweimar, fuiste 30 años profe, tengo entendido. Sí, señor. 32 añitos. 32 años. ¿Y cómo ves hoy día el tema de ser profe con celular de los niños, redes sociales, y con esas otras complejidades que acabamos de hablar con Waldo? Que no, el profe, es muy difícil para mí y para muchos conmigo. No sé si ustedes, que veo que también hacen parte más o menos de mi generación. Hermano, por ejemplo, yo y me duele un poco decirlo, pero es cierto, me considero analfabeta de los tiempos posmodernos. Por más magíster que seamos y por más película que hayamos hecho, en el sentido de que no sé ningún idioma, evidentemente no sé el inglés, ya me hace analfabeta de eso, y aparte de ello me queda grande la tecnología de lo que ustedes están hablando, que es lo que manejan los pelados. Entonces, para uno, digamos, ser profesor en mi caso ya se estaba convirtiendo en algo muy difícil. Se supone que tenía cierta aceptación por los muchachos, porque yo los estimo, me entrego, tengo pasión, doy mi clase y tal, pero considero que para estos tiempos hace falta otra cosa. Bacano que resulten los Uweimar Ríos por ahí de vez en cuando como para sacarlos de ese otro mundo, pero también necesitaríamos transmitir el mensaje con estas herramientas que hoy la vida nos pone sobre las manos, pero si no las sabemos utilizar, nos quedamos atrás. Entonces, considero que se necesitan profesores que de alguna manera también entiendan el contexto de los muchachos, que hablen de tú a tú en la forma como interpretan la vida y tal, y seguramente podría ser un poco más exitosa la educación que a la manera de nosotros, que de alguna forma hemos seguido un estilo durante 32 años en mi caso, y no lo hemos cambiado mucho. Entonces es muy difícil para personas como yo entrar en contextos, y a los muchachos los veo, digamos, en otro mundo, y no es que no quieran hacer nada, como es la queja de algunos adultos, sino que seguramente quieren hacer otras cosas que nosotros no les proponemos. Entonces ellos están como en un mundo y profesores como yo en otro, y así la cosa es muy difícil, pero los veo con mucha capacidad. Los muchachos de hoy en día son unos tesos, yo no sé, a los 14, 15 años manejan unas cosas impresionantes. Muchos ya no quieren ir a la universidad, pero tienen mucho conocimiento. Entonces estamos en una época muy compleja, diría yo, en sentidos educativos, entendiendo el desarrollo tan tremendo que tiene la mayoría de los muchachos en la actualidad. Yo quiero reivindicar esa parte, Waldo, Uweimar, que si bien es cierto, es una película para mucha gente que le gusta la poesía, pero quiero reivindicar de que también es una película para profesores. Sí, nosotros pensamos y conversamos al principio que esta podía ser una película que va a estar en mucho tiempo en salas de clase, o como material de apoyo, tanto como para enseñar poesía, como para reflexionar sobre la educación pública, por ejemplo. Claro. De hecho, en mi pueblo, en donde trabajo, de donde me siento también, que es Río Negro, Antioquia, donde está el aeropuerto de Medellín, curiosamente, varios compañeros justamente hacen lo que llamamos cineforo con los muchachos y analizan la película. Me han invitado a alguna de esas presentaciones. Me parece bien interesante las miradas que tienen los muchachos con relación a esta película. ¿Estás invitado a Chile a algún festival, Uweimar?
No, hasta ahora no, hermano. Infortunadamente ya pasamos por Chile, que En estuvimos Viña. en el Festival de Viña y fue espectacular la experiencia, pero no, en este momento no tenemos invitaciones para Chile. ¿Y en qué festivales has estado? Bueno, sabemos San Sebastián, Festival de Cannes. ¿Tuviste también en el de Goya? ¿Tú? Estuvimos en Goya, increíble. Simón ha viajado mucho con la película y tomó la decisión de que iba a terminar los viajes en Goya. Pensábamos que íbamos a ganar, pero bueno, no se pudo. Y ahí terminó Simón básicamente su recorrido con la película por distintas partes del mundo. Seguramente sacará el tiempo para alguna otra invitación. Y estuvimos allá en Goya, también estuvimos en Egipto, en el Festival del Gauna, en el Festival de Cuba, estuvimos presentando la película en varias ciudades de Alemania, Italia, Francia, España. Entonces hemos tenido pues un muy buen recorrido. Estuvimos en los premios Platino también representando a Colombia. Entonces sí, la película nos ha traído estas maravillas. Oye, Oye, Weimar, Weimar, dale, Waldo. has pensado o te han propuesto o te han tentado con alguna nueva oferta actoral? Sí, señores. Sí. Y hay varias, pues, como acercamientos, pero ya hubo una que ya vamos como en serio con la propuesta, que es un director que vio la película y que pensó en mí, pero como en esto del cine siempre está el protocolo, y más que protocolo, bueno, no sé, que es el casting, entonces me invitó a presentar el casting, yo pues como que no había entablado la conversación bien en serio después de varios meses, y bueno, le acepté la cosa, me mandó la sinopsis de la historia, más o menos algo del personaje, y ya presenté el casting hace 15 días más o menos, y fue una muy bonita experiencia, y vamos a ver qué pasa con esa propuesta que el guioncito, por lo menos lo que me di cuenta con relación a lo que será la historia, me gustó mucho, y también el personaje que representaría sería muy interesante porque es que yo lo dudo, es decir, a mí lo que me dicen frente a eso, yo contesto, no, yo voy, yo presento el casting, pero yo no, pero entiendan que yo no sé si lo voy a hacer bien, porque es que yo no soy actor y en un poeta la cuestión funcionó, pero yo no sé si representando otro papel funcionaría. Entonces lo que me gustó de este otro papel o posible papel es que es muy distinto a lo del poeta, y ahí uno podría saber si de alguna manera, admitir si de alguna manera también somos actores. Entonces eso es también por descubrir, pero estamos trabajando en eso. Oye, yo no sé si Waldo conoce Colombia, yo no conozco Colombia, no sé cómo es Antioquia, si es grande, pequeño, pero cada uno tiene un pequeño mundo que son tus abuelos, padres, hijos, sobrinos, y ese entorno, ¿cómo empezó a vivir esta cosa de que la película empezó a crecer Oh, y te eso es una transformaste cosa. en alguien que a lo mejor va cruzando por la calle, la plaza y es distinto, ¿no? Sí, es distinto. A nivel familiar fue muy bello porque, bueno, ya les conté, mi familia toda se centra, como usted bien dice, ese pequeño mundo en el municipio de Río Negro. Entonces, bueno, cuando van a lanzar la película en el municipio y una primita se va para el cine y les dice, bueno, ¿cuándo van a lanzar? En estos días, me avisan, por favor, me avisan unos días antes, y le avisaron 2 días antes o 3 de que ya el sábado va a ser la película y mi primita compró toda la sala. ¿Cuánto vale toda la sala? Como 180 butacas. Vale tanto, listo, ya me las consigno. Y claro, ahí mismo empezó a vender las boletas con toda la familia de los Ríos y de los Gómez y se llenó el teatro y fue una fiesta familiar. Yo no estaba en ese momento en Colombia, pero me mandaban las fotos y las imágenes y para mí fue muy satisfactorio saber que gracias a mí, digámoslo así, hubo esa reunión familiar tan bacana. Y con relación a lo otro, es increíble. Yo aquí en el oriente antioqueño y en Río Negro, pues había tenido un cierto reconocimiento, ¿cierto? Porque yo pues he sido profesor muchos años, le he dado muchas generaciones, porque he trabajado en los nocturnos, sabatinos dominicales, colegios privados, colegios públicos, etcétera. Pero también soy gestor cultural
y como gestor cultural hemos hecho varias cositas interesantes en Río Negro, entonces había cierto reconocimiento, pero con lo de la película ya la cosa se extendió y ya uno va a un evento social, digámoslo así, y siempre me paran para las fotos, inclusive autógrafos, que no me gusta mucho, pero me toca. Y ahí nos vamos yendo con eso. Lo curioso es que uno lo entendería aquí. En Medellín la cosa es también interesante un poco, pero ya la cosa cuando estamos en Bogotá o en Cali, sobre todo, es como a lo figura de la farándula, será porque me paran mucho en esas dos ciudades, en Bogotá y en Cali. Y una anécdota fue también en el metro de Atenas, porque nosotros estuvimos en el festival de Atenas hace poco, y en pleno metro de Atenas se me acercan unos señores hablándome en inglés, yo que no sé nada de inglés, afortunadamente estaba mi hijo ahí que sí sabe idiomas, congratulations, yo no sé qué, entonces me sorprendió mucho eso allá, y en Alemania la gente muy feliz, bueno, en todas partes también hay un reconocimiento por lo que se hizo ahí. Qué bien. Quisiera compartir este poema de mi autoría que se llama Rostros. Dale. Sí, mirando los rostros que van más allá de las caras, creo ver más que estéticas, observando los rostros penetro en vidas que no me pertenecen. Sí, mirando los rostros, siento dolores ajenos, preocupaciones que acojo, dolor, lo siento. También percibo la felicidad que os embriaga. Sí, mirando los rostros, hago un ejercicio de lectura concienzuda. Alcanzo, eso sí, el punto máximo de la especulación. Marcho vehementemente por los deseos humanos, por las dudas de los hombres, por la inconsistencia de su pensamiento. Abrazando mentalmente esos rostros, sé, de nuevo, que los ojos no son el espejo del alma y que cada quien tiene su propio antifaz. A propósito de poesía. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ustedes. Oye, Weimar, ya para ir cerrando y no molestarte más, agradecer de nuevo tu disposición para poder hacer este contacto, esta conversación, contarnos más de tu experiencia en el papel de Óscar Restrepo, y invitar también, por supuesto, a las personas que no hayan visto la película que lo hagan, pero también que creo que el rol, o sea, todo lo que ha ocurrido de cómo llegaste a este papel, de cómo lo hiciste, cuál fue la experiencia, nos demuestra también de que hay posibilidades de transformar a través de la poesía o del lenguaje, ya sea audiovisual o escrito, realidades. Y yo creo que eso es un gran aporte y una lección que nos queda a todos. Sí, infortunadamente muchas veces transformamos personas que no conocemos y servimos de fuente de inspiración para mucha gente, y que me lo hacen entender y uno se pone muy contento, pero cuando digo infortunadamente, a veces tiene unos seres muy cercanos y están tan cerquitas que no lo ven, que uno quisiera transformar y no lo puede hacer. Son como las paradojas de la vida también. Y con relación, hermano, a la experiencia, señores, pues fue muy interesante, fue, digamos, la posibilidad de hacer algo distinto en la vida, y le metimos pasión. En alguna oportunidad a nivel de educación, yo escribía un texto llamado La pasión en el docente y la posibilidad de la no calificación, en donde la propuesta era evaluar, más no necesariamente poner el 1 o el 5, que es tan frustrante para muchos y tal, pero esa misma pasión se la puse a la película, y el personaje, a pesar de que tiene una vida muy distinta a Weimar, de alguna manera nos parecemos en cosas, pero Weimar ha hecho más, no fue tan pusilánime, digamos que yo fui un poco más activo en la vida, de alguna manera un poquito más funcional que Óscar,
pero me metí en ese personaje porque de alguna manera también me siento frustrado en literatura, también amo la poesía, así no sea un buen poeta o sea mal poeta, doy clase, me gusta el licor también, entonces hubo una identificación con el personaje. Fue muy difícil muchas cosas, por ejemplo, los esfuerzos físicos, la carrera. Esa carrera donde me persiguen sí. para cascarme, eso fue impresionante porque estamos hablando de cine en 16 milímetros a una sola cámara, al hombro, etcétera. Entonces, como que Simón le tenía mucha fe a esa escena porque primero eran como 300 metros planos. Entonces, primero, bueno, tampoco tanto, pero sí llegando a más de 200 metros planos. Y entonces primero ponía la cámara a un lado, después al otro, después la cámara en un carro y yo corriendo, pero la cámara en un carro, después el fotógrafo, camarógrafo persiguiendo al poeta, corriendo él también con la cámara al hombro, después en la esquina, después yo ya no podía más. Y yo le dije, no, y Simón vio y me dijo, uy, regáleme las últimas 3 carreritas, hermano, que ya lo dejo descansar. Y yo, no, pero Simón, yo no puedo más, descanse. Entonces le digo yo, Simón, déjame tomar pues una cervecita aunque sea, y no, señor, es que si le dejo tomar una cerveza a usted se pierde la disciplina, no, descanse, tome agüita. Bueno, entonces empecé primera, volví segunda y ya la tercera no me daban los pies, yo ya me sentía que no era capaz. Y ahí es donde empieza una amiga, Catalina Torres, que la trajeron desde Alemania para hacer la cliquera y no sé qué, muy tesa, empieza a hacerme barra, vamos poeta, tú puedes, vamos. Y de la producción había por ahí 35, 40 personas viendo la escena y empiezan a hacerme barra, poeta. Entonces me animé, corrí y llegué exhausto, llegué así como cuando llegan en esas maratones casi que arrodillados, pero llegan a la meta. Entonces yo llegué de una a un árbol a vomitar, se me salieron un poco las lágrimas. Y la anécdota es que te viene la tercera dirección llamada María Camila y me dice, poeta, llore todo lo que quiera, que se acordará de mí, que usted se va a ganar varios premios a mejor actor en no sé qué festivales del mundo, se acordará de mí. Hoy me he ganado aproximadamente 5, tal vez 6 premios a mejor actor y me acuerdo mucho de ella. Y así hay muchas anécdotas. En esa corrida, Weimar, yo lo que me imaginé primero, porque da la sensación, y bueno, y tú lo estás contando ahora, de que estás corriendo de verdad, agobiado, cansado. Yo pensé que te iba a agarrar el hermano de Your Lady y ibas a caer en el suelo, esa es mi imagen, pero la película también juega mucho con esto de cambiar abruptamente la imagen. Entonces después tú apareces todo machucado. Es como cuando Your Lady empieza a correr, que aparece algo muy chistoso. Eso fue increíble. Fue muy bueno también. La cámara, el juego, bueno, ahí la gente que sabe de cine está hablando también mucho de la técnica que usó el director Simón Mesa, porque también hay mucho juego de la forma como el movimiento y cómo la película empieza a moverse. Bueno, estamos terminando, Waldo. Sí, yo voy a hacer de malo en la película, efectivamente, y voy a agradecerles que hayan venido. Quiero dejar que hagan una última intervención, un saludo, una recomendación, lo que ustedes deseen para la película. Vamos a comenzar con Marcelo y después terminamos contigo, Eumar. Bueno, lo que te quiero decir es, porque aquí en Chile queremos mucho a García Márquez, Weimar odia también a García Márquez, y si no lo odia, ¿cuál es la obra que más te gusta de García Márquez? No, a mí García Márquez, yo no lo odio. Mi primer libro, entre otras cosas, o uno de mis primeros libros fue 100 años de soledad, y digamos que me gustó tanto porque yo sentía que él yo estaba muy sardino, pero yo sentía viendo ahí justamente la película. Uno lo ve ahí. Es más, yo por ejemplo, a José Asunción Silva, yo no soy un gran lector de José Asunción Silva, ahí llegó a la película. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen a escoger José Asunción Silva o García Márquez, yo digo García Márquez. Ok. Muy Gracias. Bien. Weimar, ¿alguna última recomendación para ver la película? No, muchísimas gracias a ustedes, señores.
Disculpen ahí cierta mediocridad que manejamos también en muchos aspectos, muy queridos. Y a las personas que no han visto la película, comentarles pues que es la historia de un triste, frustrado, melancólico, pero noble poeta. Es una película imperfecta y sucia, como lo diría Simón Mesa, una película punk. Y un último detalle a propósito de los últimos comentarios de ustedes, es que al tercer día que llegamos a la grabación, tercer, cuarto día quizá, llega Simón todo contento al set donde íbamos a rodar. Esto es un documental, y nosotros nos miramos, ¿qué le pasó a Simón? Entonces como que él también le quería dar un aire de documental a esta ficción. Muy bien, y todo muy bien logrado. Muchas gracias entonces a Marcelo Segura, que ha estado aquí de cómplice en esta conversación, y a Weimar Ríos, que es el actor protagonista de la revista, de la película Un Poeta, que está, como vamos a repetir por última vez, en la plataforma HBO, para que la puedan ver. Muchas gracias. Cuando vengas a Chile tienes 2 amigos, ¿ah? Acá, cuando vengas a Chile. Gracias, Waldo. Gracias, Marcelo. Muy amables y hasta pronto. Ojalá nos veamos por allá o en cualquier otro lugar que la vida nos haga coincidir. Muy amables. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.